El día que grité frente a la iglesia fue el mismo día en que dejé de ser una víctima. Todavía siento el calor de aquel sol partiendo la plaza de San Cristóbal de las Casas, el ruido de las sandalias arrastrándose en el suelo de piedra y los cuchicheos creciendo como un enjambre de abejas. Él estaba allí, de traje oscuro, Biblia bajo el brazo, listo para empezar otra misa. Y yo también estaba, solo que, esta vez, no era para arrodillarme en la última banca y bajar la cabeza. Puse la mano en mi vientre ya prominente. Respiré hondo y hablé lo suficientemente alto para resonar en los oídos de quienes fingían no ver. El hijo que estoy esperando es tuyo. En ese instante, yo no era solo una anciana embarazada en medio de la plaza. Yo era su secreto ganando voz entre las piedras coloniales de Chiapas. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre morir de vergüenza o vivir con dignidad? Porque eso fue lo que sentí allí. Durante 63 años me enseñaron a soportar, a callar, a preservar el nombre de los demás. Pero ese día elegí preservar el mío. Mi nombre es Guadalupe Ramírez, pero desde niña todo el mundo me llama Lupita. Antes de sumergirme de cabeza en la historia que transformó mi vida en un libro abierto, uno de esos que la gente lee en susurros en las esquinas de la plaza, te pido un instante. Si crees que toda voz, por más silenciada que haya sido, merece ser escuchada, considera suscribirte a este canal. Así, más historias como la mía, que nacen en el silencio, podrán encontrar un lugar para resonar. Ahora sí, déjame llevarte al día en que todo comenzó, o mejor, al día en que todo se derrumbó para poder ser reconstruido. El aire en la sala del pequeño juzgado en Tuxtla Gutiérrez era pesado, denso con el calor húmedo de Chiapas, y una tensión que parecía tener forma y peso. Sentía cada par de ojos sobre mí, algunos con pena, otros con desprecio, la mayoría con una curiosidad hambrienta, del tipo que se alimenta de la desgracia ajena. Mis manos, arrugadas por 63 años de trabajo, de amasar masa para tortillas y de tirar del hilo en el bastidor de bordado, temblaban sobre mi regazo. Sostenían con fuerza el rebozo desteñido que cubría mi pecho, como si la tela pudiera esconderme del mundo. A mi lado, mi hija Sofía me apretaba el brazo. Su tacto era firme, la única ancla en un mar de juicio. Al otro lado de la sala, él estaba sentado, impecable en su sotana negra, el alzacuellos blanco un contraste estridente con la oscuridad de sus acciones. Padre Antonio, el guía espiritual de San Cristóbal de las Casas, el hombre cuyas bendiciones eran disputadas, cuyas palabras en el púlpito eran consideradas ley divina. Su rostro, que tantas veces vi desbordando compasión, estaba ahora cerrado, una máscara de justa indignación. Para la ciudad, él era la víctima, yo, la serpiente en el paraíso. El juez, un hombre de gafas gruesas y expresión cansada, carraspeó. Sostenía un sobre pardo. Dentro de ese sobre no había solo un pedazo de papel. Estaba mi honor, mi verdad, el futuro de mi hijo recién nacido, y la ruina de un hombre que todos consideraban un santo. Tengo en mis manos los resultados de la prueba de paternidad solicitada por Guadalupe Ramírez y disputada por Antonio Vargas, dijo el juez, y la sala contuvo la respiración colectivamente. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor frenético anunciando la victoria o la humillación final. Miré a Antonio. Por primera vez en meses, nuestros ojos se encontraron a través de esa sala. En el fondo de sus pupilas oscuras, no vi al siervo de Dios, vi al hombre aterrorizado que se encontraba conmigo a escondidas en la sacristía, al hombre cuyos susurros de amor se transformaron en amenazas gélidas cuando supo de mi embarazo. Él desvió la mirada primero. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero para mí fue una confesión. El juez rasgó el sobre. El sonido del papel partiéndose pareció resonar como un disparo en la sala silenciosa. Leyó el documento durante un instante, que pareció una eternidad, su rostro impasible. Y entonces levantó la vista, no hacia mí, sino directamente hacia el padre. La probabilidad de paternidad es del 99.9%. Un suspiro colectivo barrió la sala. Un murmullo comenzó, creciendo como el zumbido de un enjambre de abejas furiosas. Yo no lo oí. Todo en lo que podía concentrarme era en el rostro de Antonio. La máscara de santidad se resquebrajó, se desmoronó en polvo, revelando el pánico puro debajo. Su piel, normalmente bronceada por el sol de las procesiones, se volvió pálida, casi cenicienta. Se hundió en la silla, el aire escapando de sus pulmones. En ese momento, no sentí triunfo,
No sentí alegría, sentí un alivio profundo y doloroso, como el de un hueso que vuelve a su lugar, después de una fractura expuesta. Las lágrimas que había contenido durante 9 meses, finalmente rodaron, calientes y saladas, por mi rostro surcado. No lloré de tristeza, sino de agotamiento. La lucha había terminado. Mi palabra, la palabra de una abuela de 63 años, finalmente pesaba más que el silencio de un hombre protegido por Dios y por la sociedad. Yo había dado a luz a mi propio nieto, y el padre era el hombre que toda la ciudad juraba que era santo. Y ahora, toda la ciudad lo sabía. Para entender cómo llegué a ese tribunal, es necesario retroceder, no solo 9 meses, sino toda una vida. Mi nombre es Guadalupe Ramírez, pero en San Cristóbal soy simplemente Lupita. Nací y crecí en la misma casa de paredes de adobe y tejas de barro en la calle Hidalgo, una calle que huele a tierra mojada después de la lluvia y a humo de leña al amanecer. Mi vida, hasta el año pasado, era un río de curso predecible. Me despertaba antes que el sol, con el canto de los gallos. Preparaba el café de olla, fuerte y dulce, y las tortillas en el comal. Cuidaba mi pequeño jardín en el patio trasero, donde crecen chiles, cilantro y las flores de cempasúchil que uso para honrar a mis muertos. Después, me sentaba en mi mecedora en el porche, con mi bastidor en el regazo, y pasaba el día bordando. Mis dedos, aunque nudosos por la artritis, todavía se movían con la agilidad de quien aprendió el oficio a los 7 años. Con mi madre, bordo flores, pájaros y figuras geométricas en blusas y huipiles que se venden a los turistas en el mercado de artesanías. Cada puntada es una oración, un pensamiento, un pedazo de mi historia. Soy viuda desde hace 18 años. Mi Ramiro se fue pronto, llevado por una fiebre que los médicos de la ciudad no supieron curar. Era un hombre bueno, pero de pocas palabras, un campesino cuyo amor se demostraba en el maíz que traía a casa, no en caricias o declaraciones. Crié a nuestros 3 hijos sola: Miguel, el mayor, serio y trabajador como su padre; Elena, la del medio, casada y madre de 3, que vive en la ciudad vecina de Comitán; y Sofía, la menor, mi rebelde, que fue a estudiar a la Ciudad de México y regresó con ideas que asustaban a las viejas de la parroquia. Mis días eran un tapiz de rutinas: la misa los domingos, el mercado los jueves, las visitas de los nietos los sábados. Yo era una figura constante en el paisaje de la ciudad, la mujer del rebozo azul, siempre con un buenos días y una sonrisa contenida. Era conocida como una mujer decente, temerosa de Dios, una abuela dedicada. Nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado la tormenta que se formaba bajo la superficie tranquila de mi existencia. La soledad, después de que los hijos se van, es una compañera silenciosa. Se sienta contigo en la mesa de la cena, camina a tu lado por las calles de piedra y se acuesta a tu lado en la cama vacía. Yo la conocía bien, me acostumbré a ella, pero la soledad nos vuelve vulnerables a quien nos ofrece un poco de luz, un poco de calor. Y fue en medio de esa soledad que una nueva voz comenzó a llenar el silencio de mi vida, una voz suave, culta, y yo creía, santa, la voz del Padre Antonio. El Padre Antonio llegó a San Cristóbal hace unos 10 años, venido de una ciudad más grande, quizás Puebla o Oaxaca, nadie lo sabía con certeza. Era diferente de los sacerdotes más viejos y severos que lo precedieron. Era más joven, en sus 50, con cabellos plateados en las sienes que le daban un aire distinguido. Tenía una sonrisa fácil y una forma de hablar que hacía que las escrituras parecieran no un libro de reglas, sino una historia de amor. Revitalizó la parroquia de Santo Domingo. Organizó campañas de alimentos para las comunidades indígenas más pobres en las montañas. Reparó el techo de la iglesia con donaciones que él mismo consiguió, y sus homilías eran tan cautivadoras que incluso los jóvenes, que normalmente solo aparecían en Navidad y Pascua, comenzaron a asistir a misa. La ciudad lo adoraba. Las mujeres mayores lo veían como un hijo, las más jóvenes como una figura de autoridad y sabiduría. Yo, como la mayoría, estaba encantada. Su fe parecía tan pura, tan fuerte. Después de la misa, siempre se quedaba afuera, saludando a todos por su nombre. «Doña Lupita», decía, sosteniendo mi mano entre las suyas. «Sus oraciones son las más fuertes de esta parroquia. Lo siento». Sus manos eran suaves, a diferencia de las manos callosas de todos los hombres que yo había conocido. Sus ojos castaños me miraban con una intensidad que me cohibía,
pero también me hacía sentir vista. Comenzó de forma inocente. Me pedía ayuda para arreglar las flores en el altar. Usted tiene un toque especial, Lupita, un don de Dios para la belleza. Mientras yo arreglaba los lirios y las gerberas, conversábamos. Me preguntaba sobre mis hijos, sobre mi difunto esposo, sobre mis bordados. Yo, que pasé la vida escuchando, de repente tenía a alguien que quería escucharme. Las conversaciones pasaron del altar a la sacristía. Me ofrecía una taza de té de canela y me decía que mi fe era una inspiración. «Usted lleva sus dolores con tanta gracia», dijo una vez, su voz baja y aterciopelada. «Es la marca de un alma verdaderamente devota». Comenzó a tocarme. Un toque en el hombro para consolarme, una mano en mi espalda para guiarme. Eran gestos pequeños, gestos que podrían interpretarse como puramente pastorales, pero había algo más en ellos, una electricidad, una intimidad que no sentía desde hacía casi 2 décadas. Me sentía culpable, pero también viva. La soledad, que era mi sombra constante, comenzó a retroceder, eclipsada por la atención de ese hombre. Me convencí de que era una conexión espiritual, una amistad bendecida. Estaba terriblemente equivocada. Para una mujer de mi generación y de mi tierra, el valor se medía por la utilidad. Fui útil como hija, ayudando a mi madre. Fui útil como esposa, cuidando de Ramiro y de la casa. Fui útil como madre, criando a mis hijos. Y ahora era útil como abuela, haciendo dulces y contando historias. Pero entre esas funciones, ¿quién era Guadalupe? Yo misma ya no lo sabía. Ramiro fue un buen esposo según los estándares de nuestra comunidad, proveedor, fiel, respetuoso. Pero nuestro matrimonio fue un arreglo entre familias, una unión de tierras y apellidos, no de corazones. Había un afecto construido con el tiempo, una camaradería, pero no la pasión que veía en las telenovelas que mis vecinas miraban. Él trabajaba de sol a sol en el campo, y cuando llegaba a casa, estaba exhausto. El silencio era el lenguaje principal de nuestra casa. Un silencio de cansancio, de rutina, de palabras no dichas. Cuando él murió, el silencio se convirtió en un vacío. Al principio, el dolor y la responsabilidad de criar a los hijos llenaban todo el espacio. No había tiempo para pensar en mí, pero cuando Sofía, la última, se fue de casa a la universidad, el vacío se instaló por completo. La casa, antes llena de risas, peleas y el sonido de pies corriendo, se volvió inmensa y silenciosa. El eco de mis propios pasos en las baldosas de barro era, a veces, ensordecedor. Mis hijos me amaban, lo sabía. Miguel venía a almorzar todos los domingos con su familia, pero sus conversaciones eran sobre la cosecha, el precio del maíz, la política local. Elena llamaba desde Comitán todas las semanas, pero hablaba de los problemas de sus hijos en la escuela, de su esposo, de sus propias preocupaciones. Sofía, desde lejos, era la que más intentaba conectar, pero había un abismo de generaciones y experiencias entre nosotras. Yo era la matriarca, la roca. Todos venían a mí en busca de consuelo, de un plato de comida caliente, de una bendición. Pero, ¿quién consolaba a la matriarca? ¿Quién preguntaba por los miedos que me acechaban en la madrugada, por la melancolía que a veces se anidaba en mi pecho? Fue en ese desierto emocional donde las palabras del padre Antonio cayeron como lluvia. Él no me veía como una abuela, una viuda, un pilar funcional de la familia. Él me veía como Lupita. Me preguntaba sobre mis sueños de juventud, sobre los poemas que me gustaba leer en secreto, sobre el color que más me gustaba bordar. Me hizo sentir como una mujer de nuevo, no solo un conjunto de roles sociales. Llenó el vacío con palabras dulces y una atención que me era completamente extraña. Y yo, sedienta, bebí cada gota, sin darme cuenta de que era veneno. El punto de inflexión ocurrió una tarde fría de noviembre, durante los preparativos para el Día de Muertos. La iglesia estaba llena del fuerte olor de las flores de cempasúchil y del incienso de copal. Yo estaba sola en el altar, terminando un arreglo, cuando él se acercó por detrás. «Está perfecto, Lupita, como todo lo que haces», susurró, su voz tan cerca de mi oído que me estremecí. Me giré, sorprendida por su proximidad. Estábamos a pocos centímetros de distancia. Me miraba con esa intensidad que desarmaba. «Que Dios me perdone, Guadalupe», dijo, su tono cambiando a algo más grave, más íntimo. «Pero a veces pienso que el cielo cometió un error al ponerte en mi camino. Pones a prueba mi devoción». Mi corazón se disparó. Debería haberme alejado. Debería haber dicho que aquello era un pecado, una falta de respeto, pero estaba paralizada, atrapada en su mirada.
embriagada por la idea de ser la prueba de un hombre tan santo. Padre. No fue todo lo que logré decir. No, me interrumpió, colocando un dedo suavemente sobre mis labios. Aquí, solo soy Antonio, y tú eres la mujer más fuerte y hermosa que he conocido. En la penumbra de la iglesia vacía, iluminado solo por las velas que parpadeaban, se inclinó y me besó. Fue un beso vacilante al principio, luego se volvió hambriento, desesperado. Era el beso de un hombre que había reprimido sus deseos durante años, y yo, una mujer que había olvidado que todavía tenía deseos. En ese momento, la culpa y el éxtasis se mezclaron de una forma abrumadora. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más secretos. En la pequeña habitación del fondo de la sacristía, entre sotanas viejas y cajas de hostias, nos encontrábamos. Él me hablaba del peso de su soledad, de la hipocresía que veía a su alrededor, y decía que yo era su único refugio, su única verdad, y yo le creía. Me hacía promesas vagas, susurraba sobre un futuro imposible, cuando Dios lo permita. Vivía una doble vida, la de doña Lupita, la abuela piadosa que iba a misa y bordaba en el porche, y la de Guadalupe, la mujer que encontraba un amor prohibido en los brazos del sacerdote. La culpa me carcomía. Cada Ave María que rezaba parecía una mentira, pero la atención, el afecto, la sensación de ser deseada, eran una adicción poderosa. Me decía a mí misma que Dios, en su infinita misericordia, entendería que nuestro amor, por más prohibido que fuera, era genuino. Era una mentira conveniente, un velo que usaba para cubrir la fea verdad de lo que estábamos haciendo. Y, como todos los velos, un día sería arrancado. Pasaron algunos meses. La rutina de encuentros secretos continuaba, una fiebre que me consumía. Pero entonces, mi cuerpo comenzó a enviarme señales extrañas. Yo, que siempre tuve un estómago de hierro, empecé a sentir náuseas matutinas. El olor del café fuerte que tanto amaba de repente me revolvía por dentro. Un cansancio profundo, diferente al cansancio del trabajo, se instaló en mis huesos. Subí a la pequeña cuesta de la calle Hidalgo y me quedaba sin aliento, el corazón latiendo desacompasado. Mis vecinas lo notaron. «Está pálida, Lupita», dijo doña Carmen, mientras escogíamos tomates en el mercado. «Debe ser la presión. A esta edad tenemos que cuidarnos». Yo asentía, culpando a la edad, al calor, a cualquier cosa. La menopausia ya había llegado, y se había ido hacía más de una década. La idea de un embarazo era tan absurda, tan fuera del reino de lo posible, que ni siquiera cruzó por mi mente. Era como pensar que el sol podría salir por el oeste. Imposible. Comencé a sentir mis senos más sensibles e hinchados. Mis faldas, antes holgadas en la cintura, empezaron a apretar. Me miraba en el espejo agrietado de mi habitación y veía un rostro cansado, pero también veía algo más, un cambio sutil en mi cuerpo. Me decía a mí misma que estaba engordando, que la ansiedad me estaba haciendo comer más. La negación es un refugio poderoso. Le conté a Antonio sobre mis malestares. Se preocupó, pero de la forma en que un médico se preocupa por un paciente. «Debes ir al centro de salud, Lupita. Puede ser algo serio. Hazte unos análisis». No había ni una pizca de reconocimiento o sospecha en su voz. Para él, al igual que para mí, la consecuencia natural de nuestros actos era simplemente impensable. La idea de estar enferma me asustaba. Cáncer, problemas del corazón. La mente de una persona de mi edad siempre divaga hacia los peores escenarios. La posibilidad de estar gestando una vida dentro de mí era una fantasía tan lejana que pertenecía a otro universo. Estaba viviendo una primavera imposible en mi cuerpo, un florecimiento fuera de temporada que mi mente se negaba a aceptar. Pero la naturaleza tiene sus propias leyes, y no le importan la edad ni las convenciones sociales. Finalmente, vencida por la insistencia de Sofía en una de sus llamadas, pedí una cita en el centro de salud de la ciudad. Era un lugar sencillo, con paredes pintadas de un verde desvaído y un olor constante a desinfectante. Me senté en la silla de plástico duro, rodeada de madres jóvenes con sus hijos en brazos y mujeres embarazadas con sus vientres prominentes. Me sentía fuera de lugar, una reliquia de otra era. La enfermera, una muchacha llamada Jimena, que era nieta de una antigua amiga mía, me llamó. Era amable, pero su juventud la hacía un poco impaciente. Entonces, doña Lupita, ¿qué la trae por aquí? ¿Presión alta? ¿Diabetes?, preguntó, mientras preparaba el aparato para medir mi presión. Describí los síntomas: el cansancio, las náuseas, los mareos. Ella escuchó,
anotando en su tablilla. Su presión está un poco alta, pero nada alarmante. Vamos a hacer unos análisis de sangre para verificar todo. Y, solo por protocolo, como usted mencionó náuseas, ¿cuándo fue su última menstruación? La pregunta me tomó por sorpresa. Intenté recordar. Meses. Tantos meses que ya había perdido la cuenta. Ay, querida, eso se acabó para mí hace muchos años. Dije, riendo sin gracia. Ella sonrió, una sonrisa que apenas ocultaba la condescendencia. Lo sé, doña Lupita. Es solo una pregunta de rutina. Voy a pedir también un análisis de orina. Entregué la muestra y volví a la sala de espera. Después de casi una hora, Jimena me llamó de nuevo, pero esta vez su expresión era diferente. No sonreía. Parecía confundida, casi asustada. Doña Lupita, comenzó, su voz baja. Yo creo que hubo algún error en el laboratorio. Voy a necesitar repetir una de las pruebas. Me entregó otro frasquito. La espera fue aún más angustiosa. Finalmente, me llamó a su pequeña sala y cerró la puerta. Se sentó frente a mí, sosteniendo una pequeña tira de papel. Mire, sé que esto va a parecer imposible, tartamudeó, sin poder mirarme a los ojos. Yo misma lo probé 3 veces porque no podía creerlo, pero el resultado es el mismo. Me mostró la tira. Había 2 líneas rosadas nítidas. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque un miedo helado ya subía por mi espina dorsal. Es una prueba de embarazo, doña Lupita, dijo, finalmente mirándome, y dio positivo. Usted está embarazada. El mundo a mi alrededor se quedó en silencio. Las voces en el pasillo, el zumbido de la lámpara fluorescente, todo desapareció. La palabra embarazada resonó en mi cabeza, absurda, monstruosa. Miré mis manos arrugadas, los mechones de cabello blanco que se escapaban de mi chongo. Embarazada. A los 63 años, empecé a reír, una risa seca, sin alegría, que pronto se convirtió en un sollozo. Jimena me ofreció un vaso de agua. Su mano temblaba. Salí del centro de salud como una autómata, caminando por las calles de San Cristóbal, sin ver nada ni a nadie. El sol fuerte del mediodía parecía burlarse de la oscuridad que acababa de apoderarse de mi alma. La primavera imposible era real, y llevaba en mi vientre el mayor milagro y el mayor escándalo que esa ciudad jamás vería. Tardé 2 días en armarme de valor. 2 días en los que apenas comí o dormí, caminando de un lado a otro en mi casa silenciosa, la noticia creciendo dentro de mí como la propia vida que llevaba. Tenía que decírselo. A Antonio. Él tenía que saberlo. Una parte de mí, ingenua y desesperada, todavía creía que él me apoyaría, que encontraríamos una solución juntos, que el amor que profesaba era real. Esperé hasta la noche del martes, después de la misa vespertina, cuando sabía que la iglesia estaría vacía. Entré por la puerta lateral, el corazón latiendo descontroladamente. Lo encontré en la sacristía, quitándose sus vestiduras. «Lupita, qué sorpresa», dijo, con su sonrisa habitual, pero la sonrisa murió cuando vio mi rostro. «¿Qué pasó? Estás pálida como un fantasma». No pude formular las palabras. Simplemente extendí mi mano temblorosa y le entregué el papel del centro de salud, con el resultado positivo de la prueba. Él tomó el papel, frunció el ceño y leyó. Leyó de nuevo, y de nuevo. El silencio se prolongó, pesado y amenazador. Cuando finalmente levantó la cabeza, el hombre que yo conocía, el Antonio amable y cariñoso, había desaparecido. En su lugar había un extraño con ojos fríos y duros. «¿Qué es esto? ¿Una broma?», preguntó, su voz baja y sibilante. «No es una broma, Antonio. Nosotros, vamos a tener un hijo», tartamudeé. Él soltó una carcajada corta, cruel, que no tenía nada de alegría. «¿Nosotros? No existe uno nosotros, existes Guadalupe. Tú y tus fantasías de vieja». Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿Fantasías? Pero dijiste que me amabas». «¿Amor?», escupió la palabra como si fuera veneno. Le ofrecí consuelo a una viuda solitaria, consuelo espiritual. «Si tú lo malinterpretaste, la culpa es tuya. Tienes 63 años. Nadie va a creer esto. Van a decir que te volviste loca, que estás senil». Cada palabra era una puñalada. Caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación, como un animal enjaulado. «No puedes contarle a nadie. ¿Me oyes? Vas a destruirlo todo. Mi trabajo, mi reputación, la fe que esta gente tiene en mí, en Dios. ¿Y nuestro hijo?», pregunté, la voz quebrada por las lágrimas que comenzaban a caer. Se detuvo y se volvió hacia mí, su rostro una máscara de furia.
No existe nuestro hijo. Ese niño, si es que existe, es tu problema. Un error tuyo. Se acercó, invadiendo mi espacio. Su voz un susurro amenazador. Si abres la boca, lo negaré. Le diré a todos que eres una mujer desequilibrada y mentirosa, que estás tratando de vengarte porque rechacé tus insinuaciones. ¿A quién le van a creer, Guadalupe? ¿A mí, un hombre de Dios, o a ti, una vieja que de repente aparece embarazada? Piensa en tu familia, en tu hijo Miguel, un hombre tan honorable. Piensa en la vergüenza que traerás sobre ellos. Me transformó de amante en adversaria, de mujer en serpiente, todo en cuestión de minutos. Ese no era el hombre que me besó a la luz de las velas. Era un monstruo egoísta, aterrorizado con la idea de ser expuesto. Salí de la sacristía a trompicones, ciega por las lágrimas, el corazón en pedazos. La traición era más dolorosa que el embarazo inesperado, más aterradora que el juicio de la ciudad. Esa noche entendí la profundidad de mi soledad. Estaba completa, terriblemente sola. Los meses siguientes fueron los más largos y sombríos de mi vida. Vivía bajo el peso de 2 secretos: la vida que crecía en mi vientre y la crueldad del hombre que la concibió. Dejé de ir a la iglesia. No soportaba ver a Antonio en el altar, hablando de amor y perdón con su voz tranquila, sabiendo la podredumbre que se escondía debajo de la sotana. Mi ausencia fue notada. Las vecinas preguntaban, preocupadas. «Estoy un poco enferma», mentía. Cosas de la edad. Mi cuerpo cambiaba cada día. El vientre, antes flácido por la edad, comenzó a redondearse, a ponerse firme. Agradecí a Dios por la moda de mi tierra, mis huipiles anchos y los rebozos que usaba cruzados sobre el pecho y el abdomen se convirtieron en mis cómplices, ocultando la verdad que se volvía cada vez más obvia. Pero ocultar el cuerpo era más fácil que ocultar el alma. Vivía en un estado constante de miedo, miedo a ser descubierta, miedo al futuro, miedo de Antonio y de lo que podría hacer. Él me ignoraba por completo. Si nos cruzábamos en la calle, miraba a través de mí, como si yo fuera invisible. Su indiferencia era un arma, un recordatorio constante de que estaba sola. Las noches eran las peores. Me acostaba en la cama y sentía los primeros movimientos del bebé, pequeños temblores, como el aleteo de una mariposa. En lugar de alegría, sentía un pánico abrumador. ¿Cómo podría criar a un niño a esta edad? ¿Qué le diría a la gente? ¿A mis hijos? La vergüenza era una manta pesada que me asfixiaba. Me convertí en una prisionera en mi propia casa. Evitaba el mercado, pidiéndole a una vecina que hiciera mis compras. Pasaba los días bordando frenéticamente, tratando de mantener mis manos y mi mente ocupadas, pero incluso los hilos de colores parecían burlarse de mí, creando patrones de belleza mientras mi vida se deshacía en un enredo de mentiras y miedo. Mi hija Sofía llamaba desde la Ciudad de México, y su voz perspicaz siempre detectaba algo mal. «Mamá, ¿qué está pasando? Tu voz está extraña». Yo le daba la vuelta, pero sabía que no podría ocultarle la verdad para siempre. Sofía, con su espíritu independiente y su desprecio por las convenciones hipócritas de nuestra ciudad, quizás fuera la única que podría entender. Pero la vergüenza me impedía hablar. La sombra en mi vientre crecía, y con ella, la sombra en mi corazón. Estaba embarazada, pero lo que realmente estaba gestando era una decisión: continuar escondiéndome en la oscuridad o sacar mi secreto, y la verdad sobre Antonio, a la luz, sin importar cuán cegadora y dolorosa pudiera ser. En una ciudad pequeña como San Cristóbal, los secretos tienen patas cortas. Incluso con mis huipiles y rebozos, el cambio en mi cuerpo comenzó a notarse. No era algo que la gente dijera abiertamente. Era una mirada que duraba un segundo más en el mercado. Un silencio súbito cuando me acercaba a un grupo de mujeres conversando en la plaza. Un susurro que moría en el aire tan pronto como doblaba la esquina. El murmullo comenzó sutilmente, como el viento susurrando entre las hojas de maíz. ¿Has visto a doña Lupita? Parece hinchada. Dicen que ya no sale de casa. Debe tener alguna enfermedad grave. Pobre mujer, tan sola. Al principio, la especulación giraba en torno a una enfermedad. Cáncer de estómago, quizás. Insuficiencia renal. La gente sentía lástima, pero era una lástima distanciada, del tipo que se siente por una tragedia inevitable. Doña Carmen, mi vecina de enfrente, una mujer cuya nariz era tan afilada como su lengua, fue la primera en plantar la semilla de la duda. ¿Enfermedad? No sé. La oí decirle a otra vecina por encima del muro bajo que separaba nuestros jardines. Tiene ese brillo en los ojos. La piel está más llena. Me recuerda a cuando mi hija esperaba a Pedrito. La otra mujer jadeó,
escandalizada. «Carmen, no digas semejante barbaridad. Es una abuela. Tiene más de 60 años». Pero la semilla estaba plantada, y en el terreno fértil de los chismes germinó rápidamente. La idea, antes impensable, comenzó a extenderse. Las miradas de lástima se transformaron en miradas de curiosidad mórbida, de juicio. Sentía como si estuviera caminando desnuda por la ciudad, cada mirada desvistiéndome, tratando de confirmar la verdad escandalosa. Me encogí aún más. Las caminatas matutinas que tanto amaba se convirtieron en una tortura. Cada paso en la calle de Guadalupe, con sus casas de colores y balcones floridos, parecía un pasillo de castigo. Mantenía la cabeza baja, el rebozo apretado, pero podía sentir los ojos en mi espalda. Lo peor era la incertidumbre en los rostros de mis propios familiares. Mi hijo Miguel y su esposa, Inés, venían a almorzar los domingos, como siempre, pero la conversación era forzada, llena de pausas incómodas. Miraban mi vientre de reojo, pero no se atrevían a preguntar. El miedo al «¿qué dirán?», el honor de la familia, les impedía tocar el tema. Preferían el silencio incómodo a la confirmación de una verdad que los cubriría de vergüenza. Toda la ciudad susurraba. Las piedras de las calles parecían murmurar mi nombre mientras pasaba. Estaba aislada, no por paredes, sino por una cortina de vergüenza y especulación. El secreto ya no era solo mío, pertenecía a la ciudad. Y pronto, lo sabía, el murmullo se convertiría en un grito. El punto de ruptura llegó en una llamada de Sofía. Tenía un sexto sentido para mis angustias, incluso a cientos de kilómetros de distancia. «Mamá, ya basta», dijo, su voz firme, sin rodeos, como solo ella podía ser. «Sé que algo muy serio está pasando. Miguel me está llamando con historias vagas, diciendo que no estás bien, que la gente está hablando. ¿Qué está pasando? ¿Es alguna enfermedad? Por favor, dime la verdad». Me derrumbé. Allí, sentada en mi cocina, con el teléfono presionado contra mi oreja, comencé a llorar. Un llanto que venía del fondo del alma, un llanto de meses de miedo, soledad y vergüenza acumulados. «Mamá, mamá, háblame». La voz de Sofía en el teléfono era una mezcla de pánico y autoridad. Entre sollozos, las palabras salieron, tropezando unas con otras. «Estoy embarazada, mija». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio largo, pesado. Podía imaginarla, en su vida ajetreada en la Ciudad de México, deteniéndolo todo, tratando de procesar la información imposible. Esperé el shock, la censura, la decepción. Pero la primera pregunta de Sofía no fue «¿cómo?» o «¿quién?». Fue «¿estás bien? ¿Estás segura?». Esa simple pregunta, esa preocupación genuina por mí, y no por el escándalo, abrió las compuertas. Se lo conté todo, sobre Antonio, sobre el amor que pensé haber encontrado, sobre los encuentros secretos, su negación cruel, sus amenazas. Hablé durante casi una hora, vaciando mi corazón de todo el veneno que guardaba. Sofía escuchó pacientemente, sin interrumpirme. Cuando terminé, estaba exhausta, pero más ligera. «Ese desgraciado hipócrita», dijo finalmente, su voz llena de una rabia fría. «Mamá, escucha, no hiciste nada malo. Fuiste engañada, manipulada por un hombre en una posición de poder. La vergüenza no es tuya, es de él». Sus palabras fueron un bálsamo. «Pero ¿y la familia, Sofía? ¿Y Miguel? ¿Qué va a pensar la gente?» «Al diablo la gente», exclamó. «Y Miguel tendrá que superarlo. Esto no se trata de su honor, se trata de ti y de tu bebé. No vas a pasar por esto sola. Estoy tomando el primer autobús a San Cristóbal. Llego mañana por la noche». Y colgó. Por primera vez en meses, no me sentí completamente sola. La voz de mi hija rebelde, la que siempre cuestionó las tradiciones que me aprisionaron, fue la primera en ofrecerme una cuerda para salir del pozo oscuro en el que había caído. Tenía una aliada. La batalla aún estaba lejos de terminar, pero ahora, al menos, ya no lucharía sola. Sofía llegó como un huracán, trayendo la energía caótica y directa de la capital a la quietud tensa de mi casa. Me abrazó con fuerza en la puerta, un abrazo que decía, «Estoy contigo», y luego entró, lista para la guerra. «Bien, primero, vamos a un médico de verdad en Tuxtla, no a este centro de salud donde todos te conocen. Necesitamos asegurarnos de que tú y el bebé estén sanos», declaró, ya haciendo planes. «Segundo, le vas a contar todo a Miguel. Hoy, no podemos tener a la familia dividida». La idea de confrontar a Miguel me aterrorizaba. Era un hombre tradicional, orgulloso, para quien la reputación de la familia era sagrada. Lo llamé,
pidiéndole que viniera después del trabajo, que necesitaba hablar de algo importante. Llegó con su esposa, Inés. Ambos tenían expresiones preocupadas, esperando, sin duda, un diagnóstico terrible. Nos sentamos en la sala. Sofía se quedó de pie a mi lado, mi general, con la voz temblorosa, pero firme. Conté la misma historia que le había contado a Sofía. Con cada palabra, el rostro de Miguel se cerraba más, su piel oscureciéndose con una mezcla de shock e ira. Inés solo miraba al suelo, sus manos retorciendo el delantal en su regazo. Cuando terminé, el silencio era ensordecedor. Miguel se levantó, caminando de un lado a otro. Así que es verdad, dijo, la voz baja y tensa, lo que la gente susurra, mi propia madre, involucrada con el sacerdote. Y embarazada, ¿tienes idea de la vergüenza? ¿De la humillación? ¿Cómo voy a mirar a la cara a mis compadres? Esto no se trata de ti, Miguel, replicó Sofía, su voz afilada. Se trata de mamá, que fue manipulada y abandonada. ¡Manipulada! Es una mujer adulta, gritó él, volviéndose hacia mí. ¿Cómo pudiste, mamá, a esta edad, manchar el nombre de papá, nuestra familia, y con un sacerdote? Es un sacrilegio. Sus palabras dolían, pero entendía de dónde venían. Eran los mismos miedos, las mismas vergüenzas que yo misma sentí. Me equivoqué, hijo mío, dije, mi voz finalmente encontrando fuerza. Estaba sola, y él me ofreció atención. Fui tonta, lo sé, pero el niño que llevo no tiene la culpa, y el hombre que lo puso aquí quiere fingir que no existe. No voy a permitirlo. ¿Y qué esperas que hagamos? ¿Anunciarlo en la plaza? Se burló. Lo mejor es que te vayas por un tiempo. Vete a casa de Elena en Comitán, ten al bebé allí. Podemos decir que es un sobrino huérfano. Nadie tiene por qué saberlo. La sugerencia de esconder a mi propio hijo, de vivir una mentira por el resto de mi vida para proteger su honor, encendió una llama dentro de mí. No, dije, y mi voz nos sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Era tranquila, pero inquebrantable. No voy a esconderme, no voy a esconder a mi hijo. He vivido toda mi vida preocupándome por el qué dirán. No más. Este bebé es mi hijo, y su padre va a asumir la responsabilidad, me apoyes o no. Miguel me miró, incrédulo, como si viera a una extraña frente a mí. Sacudió la cabeza, derrotado y furioso. Haz lo que quieras entonces, pero no esperes que yo camine con la cabeza en alto por esta ciudad. Se dio la vuelta y salió, dando un portazo. Inés lo siguió, lanzándome una mirada de lástima antes de desaparecer. La tormenta había pasado, dejando un rastro de destrucción, pero en medio de los escombros, algo nuevo se había construido. Había encontrado mi voz. Esa noche, después de que el polvo de la pelea con Miguel se asentara, Sofía nos preparó un té de manzanilla. Nos sentamos en silencio en la cocina durante un largo rato. La casa parecía más grande sin su tensa presencia. Lo siento, mamá, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Es un cabeza dura, pero te quiere. Solo tiene miedo. Lo sé, respondí, mirando el vapor que subía de mi taza. Tiene miedo de lo mismo que yo tenía, del juicio, de la vergüenza. Más tarde, fui a mi habitación. La luna llena entraba por la ventana, bañando el suelo de baldosas con una luz plateada. Me detuve frente al espejo antiguo, de marco oscuro, que perteneció a mi madre. Por primera vez en meses, no me miré con repulsión o miedo. Realmente me vi. Me quité el rebozo y el huipil. Me quedé allí, solo con mi combinación de algodón, y miré mi silueta. Mi vientre era prominente, redondo y firme bajo la tela fina. Era el vientre de una mujer que gestaba vida. Mis cabellos, recogidos en una trenza canosa. Mis brazos, que habían acunado a 3 hijos y ahora acunarían a un 4. Mi rostro, un mapa de arrugas que contaban la historia de mi vida, de alegrías, de tristezas y ahora, de un coraje que no sabía que poseía. Puse mis manos sobre mi vientre. En ese momento, sentí una patada fuerte, una pequeña sacudida que era una afirmación. Estoy aquí. Y por primera vez, sonreí, una sonrisa genuina. Ya no era la niña de 17 años que aceptó un matrimonio arreglado, porque era lo que se esperaba de ella. No era la esposa silenciosa que se tragaba las penas para mantener la paz. No era la viuda invisible que se conformaba con las migajas de afecto de un hombre prohibido. En ese espejo vi a Guadalupe Ramírez, una mujer de 63 años, embarazada, abandonada por su amante y juzgada por la comunidad y por su propia familia. Pero también vi a una mujer que estaba a punto de luchar. Luchar por la verdad,
por la dignidad y por el derecho de su hijo a nacer sin la carga de la mentira. La sugerencia de Miguel, esconder al bebé, crear una farsa, fue el insulto final. Él quería que yo borrara a mi hijo y a mí misma para proteger la apariencia de normalidad, y fue esa sugerencia la que solidificó mi decisión. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Sofía», dije, encontrándola ya de pie, preparando el café. «Dijiste que conoces a una abogada en Tuxtla. Llámala. Vamos a concertar una reunión». Sofía me miró, y una enorme sonrisa se extendió por su rostro. «Por supuesto, mamá», dijo. «La guerra va a comenzar. Yo no quería una guerra, pero si la paz significaba vivir escondida en la vergüenza, entonces estaba lista para luchar. Tuxtla Gutiérrez es un contraste estridente con San Cristóbal. Es una ciudad calurosa, ruidosa y moderna, llena de edificios de oficinas y tráfico caótico. Fue allí donde Sofía me llevó, a la oficina de Isabela Torres, la abogada que conocía de sus tiempos de activismo estudiantil. La oficina no era grande, pero estaba organizada y llena de libros. Isabela era una mujer de unos 40 años, con cabello corto y negro, y ojos tan agudos que parecían capaces de leer tus pensamientos. No usaba la formalidad que yo esperaba de una abogada. Vestía pantalones y una blusa sencilla, y nos saludó con un firme apretón de manos. «Doña Lupita, Sofía me contó lo básico. Por favor, siéntese y cuéntemelo todo, con sus propias palabras», dijo, su voz tranquila y profesional, pero con un toque de empatía. Mientras yo hablaba, ella no me interrumpió, solo escuchaba, tomando notas ocasionales en un bloc de papel. No mostró ni sorpresa ni juicio. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando sus notas. «De acuerdo», dijo finalmente, levantando la vista. «Tenemos un caso complicado, no por la ley, sino por la política de la ciudad y el poder de la Iglesia. El padre Antonio lo negará todo. La diócesis lo protegerá. Intentarán desacreditarla, pintarla como inestable, mentirosa, pecadora». «Lo sé», respondí, mi voz un hilo. «Pero», continuó Isabela, inclinándose hacia adelante, «la verdad tiene una manera de salir a la luz, y la ciencia está de nuestro lado. ¿Guardó alguna prueba de sus conversaciones, mensajes, cualquier cosa?» Mi corazón se hundió. No usábamos celulares para mensajes. Nuestros encuentros eran siempre en persona, nuestros secretos guardados por susurros, no por tecnología. «No», admití, avergonzada de mi ingenuidad. Isabela no pareció decepcionada. «No hay problema. La prueba más grande está creciendo dentro de usted. Nuestro objetivo es simple, forzar una prueba de ADN. Si él se niega, eso ya será una admisión de culpa ante un juez. El primer paso es enviar una notificación formal, exigiendo que reconozca la paternidad. Él se negará, y entonces iniciaremos el proceso judicial». Me miró, sus ojos serios. «Doña Lupita, necesito que entienda. Esto será una batalla pública y desagradable. Su vida será expuesta. La gente de su ciudad tomará partido. ¿Está preparada para eso?» Recordé mi reflejo en el espejo, la patada de mi bebé, la sugerencia de Miguel de que me escondiera. «Sí», dije, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. «Estoy preparada». Isabela sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. En ese momento, no parecía solo una abogada, parecía una leona lista para defender a su cría. «Excelente», dijo. «Entonces vamos a hacer que ese sacerdote se arrepienta del día en que subestimó a una bordadora de San Cristóbal». Salimos de la oficina bajo el sol fuerte de Tuxtla. El calor ya no parecía opresivo. Parecía el calor de una forja, donde algo nuevo y fuerte estaba siendo moldeado. La notificación formal de la abogada llegó al padre Antonio como una declaración de guerra. En pocos días, la noticia del proceso se extendió por San Cristóbal, más rápido que el fuego en pasto seco. Los susurros se transformaron en conversaciones abiertas, en debates acalorados en las esquinas, en el mercado, en la fila de la panadería. La ciudad, que antes murmuraba al unísono en mi contra, ahora estaba dividida. La primera piedra, sin embargo, no fue arrojada contra él, sino contra mi casa, literalmente. Una noche, nos despertó un ruido fuerte, un estallido de vidrio. Alguien había lanzado una piedra a la ventana de mi sala. Sofía salió corriendo, furiosa, pero la calle estaba desierta. Atada a la piedra, había una nota con una sola palabra, escrita en letras toscas: bruja. La diócesis de San Cristóbal emitió una declaración oficial expresando su
total e inquebrantable apoyo al padre Antonio contra estas acusaciones calumniosas e infundadas, claramente motivadas por una mente perturbada y malintencionada. Me pintaron como una hereje, una mujer que atacaba no solo a un hombre, sino a la propia iglesia. El domingo siguiente, Antonio subió al púlpito. Sofía y yo no estábamos allí, pero doña Carmen se encargó de contarme cada detalle, con una satisfacción cruel. No mencionó mi nombre, pero no era necesario. Habló sobre la tentación, sobre las fuerzas del mal que intentan destruir lo sagrado. Habló sobre falsos testimonios y sobre cómo el diablo a menudo se esconde bajo el disfraz de una oveja piadosa. Lloró en el altar y la congregación lloró con él. Al final de la misa, la gente lo aplaudió de pie. El apoyo hacia él era masivo. Mis antiguos amigos de la iglesia cruzaban la calle para no tener que saludarme. En el mercado, un vendedor que me conocía desde niña se negó a venderme cilantro. «No servimos a gente como usted aquí», dijo, volviendo la cara. El dolor de estos pequeños cortes diarios era inmenso, pero no todos estaban en mi contra. Algunas mujeres, especialmente las más jóvenes, y las que vivían en las comunidades indígenas, me miraban con un nuevo tipo de respeto. No decían nada, pero en sus ojos veía una comprensión silenciosa. Ellas conocían a hombres de poder que abusaban de su autoridad. Mi lucha, de alguna manera, era también la lucha de ellas. Una tarde, una joven tzotzil que vendía pulseras en la plaza se me acercó. No dijo una palabra. Simplemente puso una pequeña pulsera de colores en mi mano, la apretó con fuerza y se fue. Ese pequeño gesto de solidaridad me dio más fuerza que 1000 sermones. La batalla legal apenas comenzaba en los tribunales, pero la batalla social estaba en pleno apogeo en las calles empedradas de mi ciudad, y cada día sentía el peso de ser el epicentro de este terremoto. Vivir en San Cristóbal se convirtió en un ejercicio diario de resistencia. La ciudad se convirtió en un gran tribunal, y yo estaba permanentemente en el banquillo de los acusados. Las opiniones eran extremas. Para los devotos defensores de Antonio, yo era una mezcla de María Magdalena y la bruja de Salem, una pecadora desesperada que, al ser rechazada, decidió destruir a un hombre de Dios. Me analizaban, buscando fallas pasadas, cualquier desliz que pudiera justificar su condena. Siempre fue demasiado callada, decían. Las viudas, ya sabes cómo son. La soledad le hace cosas extrañas a la cabeza de una mujer. Por otro lado, había un grupo más pequeño, pero más ruidoso, liderado por Sofía y sus amigos con ideas progresistas. Para ellos, yo era un símbolo, una víctima del poder patriarcal y clerical, una mujer del pueblo oprimido que se atrevió a desafiar el sistema. Me veían como una heroína, una figura de empoderamiento. Ambas visiones me incomodaban. No era ni una santa ni una demonia. Era solo Guadalupe, una mujer que cometió errores, que fue ingenua, que se sintió sola y que ahora solo quería que se dijera la verdad y que su hijo tuviera un padre reconocido. Mi hijo Miguel estaba en medio del fuego cruzado. Se alejó, demasiado avergonzado para defenderme, pero demasiado leal para condenarme públicamente. Vivía en un purgatorio de silencio, tratando de volverse invisible en la ciudad donde nuestra familia siempre había sido respetada. Su esposa, Inés, a veces me traía un pan dulce o un poco de queso, en secreto, como si estuviera visitando a una prisionera. Sus ojos siempre estaban llenos de una lástima que me irritaba. La persona que más me sorprendió fue Elena, mi hija del medio, de Comitán. Ella, que siempre fue la más práctica y menos emocional, llamó un día, su voz llena de una ira contenida. «Mamá, mi suegro tuvo la audacia de preguntarme si el escándalo era verdad. Le dije que la única vergüenza era un hombre escondiéndose detrás de una sotana. Estoy contigo. Si necesitas cualquier cosa, si quieres salir de esa ciudad por un tiempo, mi casa está de puertas abiertas». Su apoyo, tan inesperado, fue un bálsamo. Me aferraba a estos pequeños gestos, la pulsera de la muchacha indígena, la llamada de Elena, la mirada de complicidad de una mujer desconocida en el mercado. Eran pequeños botes salvavidas en un océano de juicio. Sabía que el verdadero veredicto no se daría en las calles, sino en un tribunal. Sin embargo, el juicio del pueblo era lo que enfrentaba todos los días, y era, en muchos sentidos, el más cruel. En medio del caos del presente, mi mente a menudo se volvía hacia el pasado, hacia otro tiempo de silencio y resignación. Recordaba el día de mi boda con Ramiro. Yo tenía 17 años, él, 25.
Nuestros padres lo arreglaron todo. Lo conocía solo de vista, de la iglesia y del mercado. En la noche de bodas, estaba aterrorizada. Mi madre me dio solo un consejo. Sé una buena esposa. Cumple con tus obligaciones. No te quejes. Y eso fue lo que hice. Aprendí a cocinar los platos que le gustaban, a mantener la casa impecable, a anticipar sus necesidades sin que él tuviera que pedirlo. Aprendí a aceptar su silencio como una forma de paz y su tacto, en las raras ocasiones en que ocurría, como un deber. Recuerdo una vez, algunos años después de casados, cuando descubrí una nota en el bolsillo de su pantalón. Era de otra mujer, una de las que trabajaban en la cosecha. Era una nota simple, acordando un encuentro. Mi mundo se derrumbó. Lloré escondida en el patio, detrás del limonero. Cuando él llegó a casa, no dije nada. ¿Qué podría decir? ¿Que había roto un voto que yo ni siquiera tuve la oportunidad de hacer por amor? ¿Que había humillado a la mujer que le daba hijos y cuidaba su casa? En nuestra cultura, la mujer que hace un escándalo por una infidelidad es vista como la problemática. La mujer sabia, la mujer fuerte, es la que aguanta callada. Así que aguanté. Me tragué el dolor, los celos, la humillación, y nuestro silencio se volvió aún más profundo. Aquella Guadalupe de 20 y tantos años, que lloró en secreto y eligió la paz de la mentira en lugar de la tormenta de la verdad, parecía una persona completamente diferente de la mujer que era ahora. Y sin embargo, éramos la misma. La diferencia era que la Guadalupe de ahora estaba cansada de tragar veneno y fingir que era miel. El silencio con Ramiro me enseñó a sobrevivir. El enfrentamiento con Antonio me estaba enseñando a vivir. Al luchar contra el silencio que él quería imponerme, estaba, de alguna manera, rompiendo también los silencios de mi pasado. Estaba gritando por mí, por la joven esposa que no tuvo el coraje de confrontar a su marido, por todas las mujeres de mi ciudad que aprendieron que su dignidad valía menos que la reputación de un hombre. Esta lucha no era solo por mi hijo, era por mi propia historia, por la redención de toda una vida de silencios. El embarazo avanzaba, indiferente al drama legal y social que lo rodeaba. Mi cuerpo, que creía conocer tan bien, era un territorio de maravillas e incomodidades. La acidez, la hinchazón en los tobillos, la dificultad para encontrar una posición para dormir. Pero también había magia, el hipo del bebé dentro de mí, las patadas vigorosas que respondían al sonido de mi voz. Sofía fue mi roca. Me llevaba a las consultas en Tuxtla, compraba vitaminas, cocinaba platos saludables y me obligaba a caminar un poco todos los días, aunque fuera solo en nuestro patio. Leyó todos los libros sobre embarazo tardío que encontró, convirtiéndose en una experta de la noche a la mañana. El trabajo de parto comenzó en una madrugada lluviosa de junio. Las contracciones llegaron fuertes y rápidas. Sofía, con una calma que no sabía que poseía, llamó a una partera de confianza, una mujer anciana de una comunidad vecina llamada Elena, la misma que ayudó en mi propio nacimiento. A ella no le importaban los chismes, le importaba la vida. Fue un parto difícil, largo. Mi cuerpo de 64 años protestaba, pero con cada contracción pensaba en todo por lo que estaba luchando. Ese dolor era un dolor con propósito. Era el dolor de la creación, no de la destrucción. Sofía sostuvo mi mano todo el tiempo, susurrando palabras de aliento. Y entonces, poco después del amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana y el olor a lluvia y tierra mojada en el aire, nació. Un llanto fuerte, saludable, llenó la habitación. Elena lo limpió y lo puso en mis brazos. Era perfecto, pequeño, arrugado, con un mechón de cabello negro y los ojos oscuros y curiosos de su padre. Mirarlo era como mirar la prueba viva de todo, de mi amor tonto, de la traición de Antonio, de mi vergüenza y, finalmente, de mi fuerza. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Mateo, susurré. Tu nombre es Mateo, el regalo de Dios. En ese momento, nada más importaba. Ni el juicio de la ciudad, ni la batalla judicial, ni la vergüenza. Solo estábamos mi hijo y yo. Era madre de nuevo. Contra todo pronóstico, contra todas las reglas de la naturaleza y de la sociedad, había traído una nueva vida al mundo, y lo protegería con la ferocidad de una leona. Él no sería un secreto, no sería una vergüenza. Sería mi hijo, Mateo Ramírez, y el mundo entero sabría de dónde vino. Con el nacimiento de Mateo, la batalla judicial cobró una nueva urgencia. Isabela, nuestra abogada, presentó una petición inmediata para la prueba de paternidad. La existencia de Mateo ya no era una alegación, era un hecho. Un pequeño ser humano con ojos, manos y un llanto que exigía respuestas.
El equipo legal de Antonio luchó con uñas y dientes para evitar la prueba. Argumentaron que era una invasión de la privacidad, que era una táctica de acoso basada en alegaciones fantasiosas. El abogado de la diócesis, un hombre de habla suave y ojos de serpiente, llegó a sugerir en una audiencia preliminar que el niño podría ser fruto de otra relación, que yo estaba usando al sacerdote como un chivo expiatorio conveniente. La sugerencia me llenó de una ira fría. Yo, que no había estado con ningún hombre desde la muerte de Ramiro, 18 años atrás, era un insulto a mi honor, a toda mi vida de discreción. Los días se convirtieron en semanas de maniobras legales. La espera era una tortura. Cada día sin una resolución era un día más en que Mateo era legalmente un hijo sin padre. Lo cuidaba, lo amamantaba, le cambiaba los pañales, le cantaba canciones de cuna, y en cada rasgo de su rostro veía a Antonio. Era un recuerdo constante de la verdad que su padre se negaba a reconocer. Finalmente, después de mucha presión por parte de Isabela, el juez perdió la paciencia con las tácticas dilatorias. Emitió una orden judicial. El padre Antonio Vargas estaría obligado a proporcionar una muestra de ADN para compararla con la del bebé Mateo Ramírez. La negativa a cumplir la orden sería considerada como un fuerte indicio de paternidad. Estaba acorralado. Negarse sería una confesión pública. Aceptar sería arriesgarse a la exposición científica. Eligió la segunda opción, sin duda creyendo que, de alguna manera, un milagro o un fraude podría salvarlo. El día de la recolección fue tenso. Fuimos a un laboratorio neutral en Tuxtla. Llevé a Mateo, y Antonio llegó acompañado de su abogado, el rostro como una piedra de impasibilidad. No me miró ni una vez, pero lo vi mirar a Mateo, que dormía en mis brazos. Fue una mirada rápida, furtiva, pero la vi. Vi la curiosidad mezclada con el pánico. En ese pequeño rostro debió haber visto el suyo propio. Una enfermera recogió una muestra de saliva del interior de la mejilla de Antonio y una pequeña muestra de sangre del talón de Mateo. El llanto agudo de mi hijo cuando la aguja lo pinchó pareció una acusación directa al hombre que lo estaba negando. Salimos del laboratorio en silencio. La verdad estaba ahora en 2 pequeños tubos de ensayo. La ciencia, fría e imparcial, daría el veredicto final. La espera de los resultados, nos dijeron, llevaría 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. El día de la lectura del resultado en el juzgado fue la culminación de todo. La sala estaba más llena que nunca. Reporteros de periódicos de Tuxtla e incluso de la capital se agolpaban en el fondo. La ciudad de San Cristóbal parecía haberse detenido para presenciar el desenlace de su mayor telenovela. Me puse mi mejor huipil, uno bordado con flores moradas y amarillas. Sostenía a Mateo, quien, sintiendo mi tensión, estaba inquieto en mis brazos. Sofía estaba a mi lado, su mano en mi espalda. Al otro lado de la sala, Antonio parecía más pálido de lo normal, pero aún mantenía su postura de superioridad. Sus más fieles feligreses estaban sentados detrás de él, un muro de apoyo silencioso. Cuando el juez entró, un silencio total cayó sobre la sala. Fue entonces cuando tomó el sobre pardo, y mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Reviví ese momento de suspenso, pero esta vez era real. El juez rasgó el sobre, leyó el papel y, sin rodeos, anunció el resultado. La probabilidad de paternidad es del 99.9%. El sonido en la sala fue como una ola rompiendo, una mezcla de jadeos de asombro, murmullos de «no lo puedo creer» y el clic de las cámaras de los fotógrafos. Miré a Antonio. Su máscara de santidad no solo se agrietó, se hizo añicos, revelando al hombre pequeño y aterrorizado que había debajo. Se encogió en su silla, el aire escapando de sus pulmones. Su abogado le puso la mano en el hombro, pero él no reaccionó. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en un punto en la nada. Ese hombre, que durante meses me llamó loca, mentirosa, pecadora, fue desenmascarado, no por mi palabra, no por el chisme de la ciudad, sino por la verdad irrefutable contenida en la sangre de mi hijo. Los feligreses detrás de él parecían igualmente aturdidos. Las mujeres que me miraban con tanto desprecio ahora parecían confundidas, traicionadas. Su fe no estaba en Dios. Me di cuenta, estaba en el hombre. Y el hombre era un fraude. No sentí el impulso de gritar, se los dije. No sentí solo un alivio profundo y una tristeza inmensa. Tristeza por él, por la vida de mentiras que construyó. Tristeza por mí, por el dolor que tuve que pasar para demostrar algo que ya sabía que era verdad. Y sobre todo, un amor feroz por Mateo,
que ahora tenía un nombre y una historia, por más complicada que fuera. El juez golpeó el mazo. El tribunal reconoce a Antonio Vargas como el padre biológico de Mateo Ramírez. Las cuestiones de pensión y registro se tratarán en audiencias posteriores. Caso cerrado. Me levanté, acomodé a Mateo en mis brazos y con Sofía a mi lado, caminé hacia la salida del juzgado. Por primera vez, no bajé la cabeza. Miré hacia adelante, hacia los flashes de las cámaras y los rostros curiosos de la multitud. La verdad había sido revelada. El velo sagrado que cubría la hipocresía de San Cristóbal había sido roto. La noticia cayó sobre San Cristóbal como una lluvia de cenizas. La ciudad, que vivía de la certeza de sus tradiciones y su fe, se vio obligada a enfrentar una verdad incómoda. El padre Antonio fue removido de la parroquia casi de inmediato. La diócesis lo envió a un retiro espiritual por tiempo indefinido, a algún lugar lejano, una forma de barrer el escándalo debajo de la alfombra. Desapareció de la ciudad de la noche a la mañana, sin una palabra de disculpa o arrepentimiento. Sus antiguos defensores se sumieron en un silencio avergonzado. Aquellos que me condenaron con tanta vehemencia ahora evitaban mi mirada, no por desprecio, sino por vergüenza. La ciudad entró en un estado de luto por la imagen del santo que ellos mismos crearon y que ahora estaba muerto y enterrado. Mi vida, paradójicamente, comenzó a calmarse. La hostilidad abierta desapareció, reemplazada por una curiosidad respetuosa. La gente me miraba en la calle, ya no como la vieja loca, sino como la mujer que se enfrentó a la iglesia y ganó. No me sentía una ganadora, me sentía exhausta, como una soldado después de una larga guerra. Miguel fue el primero en venir a mí. Apareció en mi puerta unos días después del veredicto, con los ojos rojos. No dijo mucho, solo me abrazó y dijo, «Perdón, mamá». Luego miró a Mateo, que dormía en la cuna, y tocó su pequeña mano. Fue el comienzo de la sanación de nuestra familia. La parte legal se arrastró por algunos meses más. Antonio, a través de sus abogados, aceptó pagar una pensión modesta y, lo más importante, poner su nombre en el certificado de nacimiento de Mateo. Mi hijo ya no sería un bastardo. Tendría un padre en el papel, aunque nunca lo tuviera en la vida. Poco a poco, se estableció una nueva rutina. Una rutina de pañales, tomas nocturnas y canciones de cuna. Una rutina que pensé haber dejado atrás hace más de 30 años. Era agotador, pero también rejuvenecedor. Mateo, con su inocencia y su total dependencia de mí, me obligó a mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. El polvo del escándalo comenzó a asentarse, revelando un nuevo paisaje. Un paisaje donde ya no era solo la viuda, la abuela, la bordadora. Yo era Guadalupe Ramírez, la madre de Mateo, la mujer que dijo la verdad. La dinámica de mi familia cambió para siempre. La llegada de Mateo creó una situación que ningún libro de etiqueta familiar podría prever. Mis nietos, hijos de Miguel y Elena, ahora tenían un tío que era más joven que ellos. La primera vez que los hijos de Miguel, Luis de 10 años y Ana de 7, vinieron a visitarme después de todo, había una incomodidad en el aire. Miraban al bebé en mi regazo con una curiosidad confusa. «Abuela», dijo la pequeña Ana, con la honestidad brutal de los niños, «¿es verdad que tuviste un bebé? No eres muy vieja para eso». Sonreí y la atraje hacia mí. «A veces, la vida nos da sorpresas, mi amor. Este es Mateo. Es tu tío». Ana frunció el ceño. «Pero es más pequeño que yo. ¿Cómo puede ser mi tío?». Fue Miguel quien respondió para mi sorpresa. «Porque es hermano de tu abuela». «No, espera». Se confundió, rascándose la cabeza. «Es mi hermano. Entonces es tu tío». «Es complicado». Nos reímos. Esa risa rompió la tensión. Luis, el mayor, se acercó y miró a Mateo. «Se parece a las fotos del abuelo Ramiro», dijo, inocentemente. En realidad, se parecía a Antonio, pero la observación de Luis fue un regalo. Una forma de conectar a Mateo con nuestra familia, de tejerlo en la tela de nuestra historia. A partir de ese día, se convirtieron en los tíos más protectores del mundo. Peleaban para ver quién sostenía a Mateo, ayudaban a empujar el cochecito y le cantaban para dormir. Elena y su familia también vinieron de Comitán. Sus hijos adolescentes, al principio, encontraron la situación extraña, pero pronto se encantaron con el bebé. Mi casa, que por tanto tiempo fue silenciosa, volvió a llenarse de risas y del ruido de niños y adolescentes. Sofía decidió prolongar su estancia en San Cristóbal. Montó una pequeña oficina en casa, trabajando remotamente como traductora, y se convirtió en la segunda madre de Mateo.
Su presencia era mi fuerza diaria. El árbol genealógico de nuestra familia había ganado una rama inesperada, una que crecía en una dirección que nadie previó, pero en lugar de romper el árbol, lo hizo más fuerte, más único. Yo era madre y abuela, al mismo tiempo, y mis hijos tenían un nuevo hermano que amar. Éramos una familia extraña, remendada e imperfecta, y nunca había sido tan feliz. Lentamente, la vida en la calle Hidalgo encontró su nuevo ritmo. El sonido del llanto de un bebé y de canciones de cuna se mezcló con el canto de los gallos y el llamado del vendedor de pan. Volví a sentarme en mi mecedora en el porche, pero ahora, junto a mi bastidor de bordado, siempre había un cochecito de bebé o una alfombra con juguetes. La gente se acostumbró a la visión, la abuela con su bebé. Al principio, todavía había miradas curiosas, pero fueron gradualmente reemplazadas por sonrisas. Doña Carmen, mi vecina chismosa, fue una de las primeras en acercarse. Apareció en mi puerta con un plato de tamales calientes. «Para ti, Lupita», dijo, sin mirarme a los ojos. «Debes estar cansada. Con el bebé». Fue su manera de pedir disculpas. Acepté, agradeciendo. En las ciudades pequeñas, la paz a menudo se hace con gestos, no con palabras. Me convertí en una especie de celebridad local a mi pesar. Mujeres que apenas conocía me detenían en la calle, no para chismear, sino para pedir consejo. Una joven esposa, sufriendo por la infidelidad de su marido, me preguntó cómo tuve el coraje. Una madre soltera, luchando por registrar a su hijo con el nombre del padre, quería saber sobre la abogada. Me di cuenta de que mi historia, que tanto temí que me cubriera de vergüenza, se había convertido en una fuente de fuerza para otras. Al exponer mi vulnerabilidad, sin querer, les di permiso para reconocer las suyas. No era una heroína, era solo una mujer que se negó a ser silenciada, y, aparentemente, eso fue suficiente para inspirar a otras a encontrar su propia voz. Mateo y yo nos convertimos en parte del paisaje de San Cristóbal. Nuestras caminatas matutinas a la plaza, él en su cochecito, yo con mi rebozo azul. Los niños corrían a verlo. Los vendedores del mercado le daban trozos de fruta. Era el bebé de la ciudad, el hijo del milagro y del escándalo. La vida no era fácil. Criar a un hijo con más de 60 años era físicamente agotador. Había noches en las que apenas dormía, y días en que me dolía tanto la espalda que apenas podía levantarme. Pero entonces, Mateo me sonreía, una sonrisa desdentada y llena de pura confianza, y todo el cansancio desaparecía. Él era mi razón, mi alegría, mi último y más inesperado regalo. Un día, mientras bordaba en el porche, y Mateo dormía en el cochecito a mi lado, tuve una idea. Miré los hilos de colores en mi cesta, y las blusas y huipiles que creaba. Eran patrones tradicionales, pasados de generación en generación. Flores, pájaros, símbolos de fertilidad y protección. Tomé un trozo de tela blanca y comencé a bordar algo diferente. En lugar de las flores de siempre, bordé la silueta de una mujer anciana, con cabellos canosos recogidos en un chongo, sosteniendo un bebé en sus brazos. A su alrededor, bordé no pájaros, sino palabras. Coraje, verdad, voz, recomienzo. Sofía vio el bordado y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, esto es poderoso». Con su ayuda, creé otros diseños. Mujeres de todas las edades, tomadas de la mano. Una jaula abierta con un pájaro volando hacia la libertad. Creé una pequeña colección de huipiles y bolsos, con estos nuevos bordados, que contaban no solo las leyendas antiguas, sino las historias de las mujeres de hoy. Sofía tuvo la idea de crear una página en una red social para mostrar mi trabajo. Tomó fotos hermosas y escribió la historia detrás de cada pieza. Para nuestra sorpresa, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Personas de todo México, e incluso de otros países, querían comprar mis bordados. Otras bordadoras de mi comunidad, mujeres que antes me miraban con desconfianza, vinieron a mí, interesadas en aprender los nuevos diseños. Formamos una pequeña cooperativa. Nos sentábamos juntas en mi porche, agujas e hilos en movimiento, compartiendo no solo técnicas de bordado, sino nuestras historias, nuestros dolores y nuestras esperanzas. El dinero que ganamos nos dio una independencia que nunca habíamos tenido, pero más que eso, nos dio un propósito. Estábamos bordando un nuevo futuro, puntada por puntada. Estábamos transformando nuestro arte, que durante tanto tiempo fue solo decorativo, en una forma de expresión, de resistencia, de solidaridad. Mi escándalo personal se transformó en un movimiento silencioso.
Un movimiento de mujeres que a través de hilos y telas estaban reescribiendo sus propias historias. Hoy, Mateo tiene 1 año. Ya da sus primeros pasos vacilantes, agarrándose de mis dedos. Su primer diente ha salido, y su primera palabra fue «mamá». Cada pequeño logro suyo es, para mí, un milagro. Estoy sentada en una banca en la plaza central de San Cristóbal. El sol de la tarde tiñe las paredes de la catedral de tonos dorados. Mateo está en mi regazo, riendo mientras intenta atrapar una paloma que pasea cerca. La vida en la ciudad continúa. Los turistas toman fotos, los niños corren, los ancianos juegan ajedrez, pero algo ha cambiado. O quizás, quien ha cambiado, veo la nueva iglesia, con un nuevo sacerdote, un joven tímido de Michoacán. Veo a las mujeres de mi cooperativa vendiendo sus bordados en un puesto en el mercado, sus rostros llenos de un nuevo orgullo. Veo a mi hijo Miguel cruzando la plaza con su familia, y me saluda con una sonrisa genuina. No sé qué me depara el futuro. No sé cómo le explicaré a Mateo cuando sea mayor la complicada historia de su nacimiento. No sé cómo mi cuerpo aguantará la energía de un niño en crecimiento, pero, por primera vez en mi vida, no tengo miedo a lo desconocido. A los 63 años, cuando creía que mi historia ya estaba terminada, que mi único papel era esperar el fin en silencio, la vida me dio una nueva página en blanco, y en ella escribí la historia no de la vergüenza, sino del coraje. La historia de una mujer que aprendió que nunca es tarde para dar a luz, no solo a un hijo, sino a una nueva versión de sí misma. Di a luz a mi propio nieto, y el padre era el hombre que toda la ciudad juraba que era santo. Esa es la verdad que un día le contaré a Mateo, pero también le contaré que su abuela, su madre, descubrió que la mayor fuerza no proviene del silencio, sino del coraje de transformar un susurro en un grito que el mundo no puede ignorar. La historia de Mateo y la mía es la prueba de que cada vida es un libro lleno de capítulos inesperados. Si mi viaje te ha conmovido de alguna manera, si crees en el poder de compartir nuestras verdades, por más difíciles que sean, entonces únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal, deja tu like para que este mensaje llegue a más personas y, por favor, comenta, ¿qué parte de mi historia resonó más contigo? Cada comentario es un recordatorio de que ninguna de nosotras está realmente sola. Gracias por escucharme.